Muy buenas noches a toda la audiencia. Bienvenidos a Justicia en Poco, el podcast donde analizamos casos judiciales desde la normativa colombiana. Hoy hablaremos de una figura infame del narcotráfico, Carlos Enrique Leder Rivas, un personaje central en la historia del cartel de Medellín y el tráfico de drogas a gran escala entre Colombia y Estados Unidos. Pero hablemos de qué sucedió con su proceso judicial. ¿Fue juzgado en Colombia? ¿Cómo operó la justicia frente a este caso? Hoy lo analizamos con base en el marco legal colombiano. Es importante hablar que Carlos Leder nació en Armenia, Quindío, en 1949, de madre colombiana y padre alemán. Su historia se entrelaza con el auge del narcotráfico en las décadas de 1970 y 1980. Fue cofundador del cartel de Medellín y pionero en el uso de rutas aéreas para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Cabe resaltar que Carlos Leder era piloto de profesión, especialmente desde la isla Normans Cay en las Bahamas. Allí fue donde él empezó a hacer sus principales viajes en aviones pequeños, aviones comerciales pequeños. Su extravagante ideología mezcla de nazismo, anticomunismo y nacionalismo extremo lo diferenció de otros narcotraficantes. Sin embargo, lo que lo llevó a ser figura de interés judicial fue su rol logístico y de liderazgo en la expansión del narcotráfico internacional. Para entender su proceso judicial, debemos mirar la normativa colombiana en materia de extradición y criminalidad organizada. Durante los años 80, Colombia enfrentó una presión internacional sin precedentes para expandir a narcotraficantes hacia los Estados Unidos. La extradición en Colombia estaba permitida por el artículo 35 de la Constitución de 1886, modificado en 1979 mediante el acto legislativo primero que autorizaba la entrega de nacionales a otros países. Sin embargo, cabe resaltar, este tema generó un enorme conflicto social, jurídico y político que desencadenó la violenta oposición del cartel de Medellín. En 1987, la Corte Suprema autorizó la extradición de Carlos Leder a los Estados Unidos bajo cargos de conspiración para traficar drogas, lavado de activos y otros delitos federales. Su entrega se hizo efectiva en febrero de ese año. Hablemos un poco del proceso judicial. Él fue llevado a Estados Unidos. Vale la pena repasar cómo este influyó en la política judicial colombiana. Carlos Leder fue juzgado en Jacksonville, Florida, en 1988. Fue condenado a 135 años de prisión más cadena perpetua, una de las sentencias más severas para un narcotraficante en ese entonces. No obstante, su sentencia fue reducida tras colaborar con las autoridades estadounidenses, particularmente en el juicio contra Manuel Noriega, ex dictador panameño. Esta operación se convirtió en un elemento de negociación judicial clave para el señor Leder. Este tipo de acuerdos judiciales son comunes en la jurisdicción estadounidense, pero en Colombia tienen un equivalente en la elaboración eficaz, hoy regulada en el Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004, en la que permite reducciones de pena a cambio de información relevante para desarticular organizaciones criminales. En el 2020, después de cumplir más de 3 décadas de prisión, Carlos Leder fue librado y enviado a Alemania bajo el estatus de asilado humanitario. No regresó a Colombia y hasta hoy permanece fuera del país, sin cargos pendientes en el sistema judicial colombiano. Esto nos lleva a una reflexión sobre la impunidad interna, porque no fue procesado en Colombia. En su momento la extradición impidió que se le abriera un proceso penal en el país, y al no haber sido condenado aquí, su historial judicial colombiano permanece en blanco. La normativa actual, en cambio, contempla la posibilidad de juzgar en
han sido procesados en el exterior, siempre y cuando que no exista doble incriminación y se respeten los principios de debido proceso. El caso Leder es más que una historia criminal, ¿no? Es un ejemplo de cómo la ley, la política y la diplomacia internacional se cruzan en el manejo de crimen organizado. Desde el punto de vista jurídico colombiano, Leder representa una etapa oscura donde la justicia nacional fue desbordada y la extradición se convirtió en la única salida posible. Hoy en el marco legal ha evolucionado la extradición. La extradición sigue vigente, pero está acompañada de mecanismos que permiten a la justicia colombiana tener un rol más activo, como la cooperación internacional, la jurisdicción transnacional y la justicia restaurativa. Son temas que a grosso modo queríamos tocar en el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio de Justicia en Foco. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte en el canal para más análisis judiciales desde Colombia. Hasta la próxima.